Bienvenidos a un nuevo episodio en nuestro canal de audiolibros. Hoy les traemos un relato fascinante de uno de los maestros del cuento, Horacio Quiroga, conocido por su capacidad para explorar lo macabro y lo inquietante de la naturaleza humana en sus relatos. En esta ocasión, nos adentraremos en La miel silvestre, una historia que combina suspenso, misterio y la feroz belleza de la selva misionera. Prepárense para un viaje que no solo explorará el alma humana, sino también la naturaleza en su forma más cruda y primitiva. Sin más preámbulo, comencemos con el primer capítulo. Capítulo 1. El joven curioso. En un pequeño pueblo en las afueras de la selva, vivía un joven llamado Juan. Desde pequeño, su curiosidad por la naturaleza lo había impulsado a explorar los rincones más ocultos del bosque cercano. Mientras los demás niños se dedicaban a jugar en el pueblo, Juan prefería caminar por los senderos solitarios, observando las plantas, los insectos, y escuchando los sonidos de los animales. La selva parecía un universo inexplorado lleno de misterios que no podía dejar de tratar de desentrañar. Una tarde, mientras caminaba por el borde del bosque, el joven se encontró con un viejo conocido, el cazador del pueblo. El hombre, de rostro curtido por los años y las inclemencias del tiempo, era conocido por todos como un experto recolector de miel silvestre. Muchos en el pueblo lo respetaban por su valentía y sabiduría, pero también lo temían por las historias que corrían sobre los peligros que enfrentaba en la selva. Juan, con su eterna curiosidad, se acercó al cazador y le preguntó: ¿cómo logras conseguir la miel de las abejas salvajes? Todos dicen que es peligrosa, que las abejas pueden matarte si te acercas demasiado. El cazador, con una sonrisa en el rostro y un brillo en sus ojos, respondió: la miel de las abejas silvestres es un premio que solo aquellos que saben respetar la selva pueden obtener. No es fácil, muchacho, pero con paciencia y conocimiento, puedes aprender a recolectarla sin que las abejas te ataquen. Intrigado por sus palabras, Juan decidió seguir al cazador al día siguiente, para ver de cerca cómo recolectaba la miel. El cazador, al ver la determinación del joven, aceptó llevarlo consigo, sabiendo que una nueva generación debía aprender el arte antiguo de la caza y recolección en la selva. Al amanecer, ambos hombres partieron hacia la espesura del bosque. Juan sentía una mezcla de emoción y nerviosismo al adentrarse en la jungla, pues sabía que esta no era un lugar común. La selva era un organismo vivo, que ofrecía muchas maravillas, pero que también podía ser traicionero con quienes no comprendían sus reglas. Debes tener cuidado con cada paso que des, muchacho, le dijo el cazador mientras avanzaban. En la selva, no solo los animales son peligrosos. Las plantas, los insectos y hasta el mismo aire pueden ser letales si no tienes respeto. El joven, aunque asustado, estaba dispuesto a aprender todo lo que pudiera. Había algo en el tono del cazador que le aseguraba que, a pesar de los riesgos, esta era una experiencia que valdría la pena. Pronto, llegaron a un pequeño claro donde el cazador les indicó que debían detenerse. Frente a ellos, un gigantesco árbol se alzaba, cubierto por una maraña de plantas y ramas, pero lo más llamativo era el panal de abejas que colgaba justo en su tronco. El cazador se agachó, tomó una herramienta afilada y comenzó a cortar algunas ramas de los arbustos cercanos. Las abejas siempre son impredecibles, explicó el cazador. No debes apresurarte. Solo cuando tengas la oportunidad, debes acercarte lo suficiente para no alarmarlas. Juan observaba atento, absorbiendo cada palabra, mientras el cazador preparaba su equipo con mucha calma. En su mente, una pregunta rondaba constantemente: ¿sería capaz de hacer lo mismo algún día? ¿Podría llegar a entender la selva como el cazador lo hacía? La miel silvestre, que en la aldea era tan codiciada, no solo representaba un tesoro, sino también el desafío más grande de la naturaleza. Finalmente, el cazador hizo un gesto con la mano, indicando que estaba listo para avanzar hacia el panal. Es el momento, dijo. Sigue mis pasos. Capítulo 2. El panal de las abejas. El sol comenzaba a ascender en el horizonte, bañando la selva con sus cálidos rayos dorados. Juan seguía al cazador con pasos silenciosos, como si cada crujido bajo sus pies pudiera alertar a las abejas y poner en peligro su misión. El aire estaba denso y lleno de los susurros de la selva, pero también de una tensión palpable. El joven sentía su corazón latir con fuerza, no solo por el temor, sino por la fascinación de estar tan cerca de un secreto tan antiguo y peligroso. El cazador caminaba sin prisa, con una concentración absoluta en su tarea. De vez en cuando,
Se detenía para observar los movimientos del viento y las posibles vibraciones en el aire, señales que solo él sabía interpretar. Juan trataba de imitar su calma, pero su nerviosismo era evidente. Su mente se llenaba de preguntas. ¿Cómo lo haría? ¿Qué pasaría si las abejas lo atacaban? Finalmente, llegaron al pie del gran árbol que albergaba el panal. Era un árbol de tronco grueso y cubierto de musgo, con ramas que se extendían hacia el cielo como si quisieran alcanzar las nubes. En su base, un panal enorme colgaba, lleno de abejas que zumbaban en un ajetreo constante. A pesar de la belleza que desprendía, Juan no pudo evitar sentir un leve escalofrío al ver la energía que emanaba de ese lugar. «Este es el panal de las abejas silvestres», dijo el cazador en voz baja. «Ellas no son como las que ves en los cultivos o en los jardines. Son más agresivas y más inteligentes, por lo que siempre hay que acercarse con cuidado. El menor movimiento en falso y podrías perder todo». Juan asintió, sintiendo que el peligro real estaba justo frente a él. Observó cómo el cazador, con destreza, comenzó a trepar por el árbol. Con cada movimiento, su cuerpo se desplazaba con la suavidad de un animal, como si hubiera nacido para escalar. Juan se quedó en el suelo, observando en silencio, siguiendo con la mirada cada paso calculado. Cuando el cazador llegó a una rama sólida, sacó una pequeña cuchilla y comenzó a cortar los primeros trozos de la miel. Cada corte era preciso, y el panal, al ser tocado por la cuchilla, dejaba escapar un ligero susurro, casi como un suspiro. Juan observó con fascinación cómo las abejas, a pesar de estar cerca, no parecían alterarse. «Debes esperar siempre el momento justo», dijo el cazador mientras continuaba su tarea. «Las abejas tienen su propio ritmo. Ellas no atacan sin razón, pero si se sienten amenazadas, pueden ser implacables. Uno de los mayores errores es actuar con prisa o desconfianza». Con paciencia, el cazador extrajo varios trozos del panal, asegurándose de que el daño fuera mínimo. Juan no podía evitar sentirse impresionado por la habilidad del cazador, y a la vez, por la majestuosidad de las abejas que volaban de un lado a otro, sin perder el ritmo de su frenética danza. Cuando el cazador descendió finalmente, con el botín en las manos, Juan se acercó con cautela. «¿Es todo?», preguntó, sin poder evitar la admiración en su voz. El cazador le sonrió y asentó. «Sí, es todo lo que necesitamos por hoy. La miel es solo una parte de lo que la selva nos ofrece. Lo importante no es solo obtenerla, sino cómo lo hacemos. Siempre respetando a las criaturas y a los árboles, que nos dan más de lo que pensamos». Juan tomó un pequeño trozo de la miel que el cazador le ofreció. Era densa, casi dorada, con un sabor que le recordó a la tierra y la humedad del bosque. Nunca había probado algo tan puro, tan genuino. En ese momento, comprendió lo que el cazador había dicho. La selva no solo ofrecía recursos, sino también lecciones de vida. A través de los ojos del cazador, Juan comenzaba a entender que no todo lo que la naturaleza ofrecía debía ser tomado sin más. Había un equilibrio que debía ser respetado. Mientras regresaban al pueblo, Juan caminaba en silencio, procesando lo que acababa de vivir. Su mente estaba llena de nuevas preguntas. Si había algo que el cazador le había enseñado, era que la verdadera sabiduría residía en el conocimiento profundo de la naturaleza y en cómo actuar con ella, no en contra de ella. Capítulo 3. La revelación del cazador. El sol estaba ya más alto en el cielo, tiñendo de un dorado casi cegador las copas de los árboles, mientras Juan y el cazador caminaban por el sendero que los llevaría de vuelta al pueblo. El olor a tierra húmeda y a flores silvestres llenaba el aire, y el suave murmullo de la selva les acompañaba, como una melodía constante. Sin embargo, algo en la mirada del cazador había cambiado. Ya no era solo el hombre que guiaba a Juan en su aprendizaje sobre la naturaleza. Había algo más, un brillo en sus ojos que denotaba que el joven comenzaba a ser parte de un misterio mayor, uno que él aún no comprendía del todo. Juan lo miró con cierta curiosidad, sintiendo que la atmósfera en el aire se volvía más densa, como si algo importante estuviera por ser revelado. El cazador caminaba a su lado, pensativo, mirando de vez en cuando hacia el horizonte. «Lo que acabamos de hacer, Juan», comenzó el cazador, su voz grave y serena, «no es solo por la miel. Esta selva, este bosque, tiene mucho más que ofrecer que lo que vemos a simple vista. La miel que recogimos es solo una pequeña parte del todo. Pero hay algo más profundo aquí. Algo que pocas personas logran entender, y que tú ahora tendrás la oportunidad de conocer».
Juan lo miró confundido, sin saber bien a qué se refería. Se sentó sobre una piedra junto al camino, señalando al cazador que hiciera lo mismo. Quería escuchar con atención lo que él tenía para decir. El cazador hizo una pequeña pausa, observando las copas de los árboles, como si tomara fuerzas del mismo bosque para contar su historia. La selva tiene una memoria, dijo finalmente. No es solo un lugar donde la vida crece y se desarrolla. Aquí, cada árbol, cada animal, cada río guarda recuerdos de tiempos pasados, de personas que vivieron antes que nosotros. Este es un lugar donde el pasado y el presente se entrelazan. Y el panal que vimos hoy es solo un reflejo de eso. Lo que ves en la superficie no siempre es todo lo que hay. Juan sentía una mezcla de asombro y desconcierto. ¿Qué quería decir con eso? ¿Cómo podía un panal, tan simple en apariencia, ser un reflejo de algo tan profundo? Pero sabía que si alguien podía enseñarle a comprenderlo, ese alguien era el cazador. ¿Y cómo sabemos qué significa todo esto?, preguntó Juan, deseoso de aprender más. El cazador le lanzó una mirada profunda, llena de sabiduría. El conocimiento no se enseña en palabras, Juan. El conocimiento viene con el tiempo, con la experiencia, con la observación. Debes aprender a escuchar la selva, a leer sus señales, a ver más allá de lo que tus ojos te muestran. Cada paso que des aquí, cada árbol que toques, cada viento que sientas, te hablarán si eres capaz de entenderlos. Juan asintió, absorbiendo sus palabras. El cazador había hablado de algo que iba más allá de los simples conocimientos prácticos. Parecía haber una conexión más profunda entre la naturaleza y aquellos que se aventuraban a escucharla. Pero, ¿cómo podía él llegar a ese nivel de entendimiento? ¿Cómo podría leer lo que la selva le decía? El cazador le sonrió, como si hubiera adivinado sus pensamientos. Es cuestión de paciencia, de tiempo y de estar en el lugar correcto, en el momento correcto. No te apresures a querer saberlo todo. Déjalo llegar a ti poco a poco, con cada experiencia que vivas. Lo que te enseñaré no solo son las técnicas de caza, no solo cómo sacar lo mejor de la selva. Lo que te enseñaré es a entender lo que está detrás de cada árbol, detrás de cada sombra. Eso, Juan, es lo más importante. El joven sentía que había algo más que aprender en esos momentos, algo que no podría obtener en un solo día. El cazador parecía hablar de un conocimiento ancestral, que solo se podía comprender con el tiempo, la observación y la conexión con la naturaleza. De repente, el joven se sintió afortunado de estar allí, en ese lugar, aprendiendo del hombre más sabio que jamás hubiera conocido. Y ahora, Juan, continuó el cazador, es hora de que empieces a experimentar por ti mismo. Mañana, iremos más profundo en la selva. Es ahí donde la verdadera enseñanza comienza. Juan se levantó de la piedra, con la mente llena de nuevas preguntas y una creciente sensación de curiosidad. La selva ya no le parecía solo un lugar de peligro y misterio. Ahora era un lugar de aprendizaje, de sabiduría oculta, esperándole. Estoy listo, respondió, con una determinación que no había sentido antes. El cazador sonrió, satisfecho de ver el cambio en el joven. Entonces prepárate, porque lo que verás mañana cambiará todo lo que crees saber sobre el mundo. Capítulo 4. La selva habla. El día siguiente llegó con una quietud extraña. El cielo amaneció cubierto de nubes bajas, como si la selva misma estuviera envolviendo al mundo en un susurro suave y secreto. El aire estaba cargado de humedad, pero no era una humedad común. Era la clase de humedad que sentía en la piel, en la respiración, en el mismo ambiente. Era como si la selva estuviera esperando algo, un cambio, una revelación. Juan se despertó temprano, tal como el cazador había recomendado. Al salir de su pequeña cabaña, el sonido de la selva lo envolvió al instante. El canto de los pájaros, el crujir de las ramas, el zumbido de los insectos. Sin embargo, algo en el aire parecía diferente. El cazador no estaba en su habitual lugar frente al fuego. En su lugar, solo quedó el silencio de la naturaleza, y un sentimiento inquietante de que el día sería distinto. Luego de un rato, el cazador apareció, como si hubiese surgido de la misma espesura del bosque. Su rostro estaba serio, casi sombrío. Llevaba su bolsa de caza, y el peso de su mirada reflejaba un conocimiento que parecía ir más allá de cualquier palabra. Hoy no hablaremos mucho, dijo el cazador, su tono grave. Hoy es un día para escuchar. Juan lo miró, confundido,
pero asintió en silencio. Sin más palabras, ambos comenzaron a caminar hacia el corazón de la selva, por un sendero que Juan había recorrido solo una vez. Las sombras de los árboles eran alargadas, y el suelo, cubierto de hojas caídas y raíces, crujía bajo sus pies. A medida que avanzaban, el cazador comenzaba a detenerse en puntos específicos, como si estuviera buscando algo que solo él podía ver. En un momento, el cazador se agachó junto a un árbol gigante, tocando el tronco con la palma de su mano. La corteza, rugosa y gris, parecía tener una historia propia escrita en su superficie. Juan se acercó, curioso. «El árbol sabe más de lo que crees», murmuró el cazador. «Mira sus marcas». Juan observó más de cerca. El tronco estaba cubierto de extrañas marcas, algunas profundas, otras apenas perceptibles. Había algo en esas cicatrices, algo que parecía contar una historia. «¿Qué significan estas marcas?», preguntó Juan. «Son las huellas de las tormentas, de los años de sequía, de las luchas entre los árboles por la luz. Pero también son huellas de aquellos que han pasado por aquí antes que nosotros. Cada marca en este árbol tiene un significado. Es como la selva misma. Cada paso, cada sonido, cada movimiento tiene su historia». El joven no entendió completamente, pero algo en el tono del cazador le dijo que debía prestar atención. A lo lejos, los sonidos del bosque continuaban, y el aire parecía vibrar con la presencia de algo invisible, como si la selva estuviera susurrando secretos. Continuaron su caminata en silencio, con el cazador deteniéndose aquí y allá, como si estuviera en una conversación silenciosa con la selva misma. De repente, el cazador levantó la mano, indicándole a Juan que se detuviera. Señaló hacia el suelo, donde se podía ver una huella fresca, profunda y nítida. «Un jaguar pasó por aquí», dijo el cazador en voz baja. «Hace pocas horas. Si sabes leer estas señales, puedes conocer mucho de lo que está sucediendo en el bosque. Aquí no solo cazamos animales. Aquí aprendemos a leer la naturaleza». Juan se agachó junto a la huella, observando cada detalle. Era una marca impresionante, tan clara que parecía haber sido hecha a propósito. El cazador sonrió levemente, como si supiera que Juan estaba comenzando a comprender. Todo en la selva tiene su propósito. El jaguar no dejó esta huella por accidente. La naturaleza tiene sus propios ritmos, y todo está interconectado. Cada paso que das tiene repercusiones. El jaguar deja su huella aquí, y nosotros, a su vez, dejamos nuestra huella en el mundo. Pero debes aprender a ver más allá de lo obvio. Solo entonces entenderás lo que realmente está sucediendo. El joven miró al cazador, aún buscando respuestas. Había tanto por aprender, pero también una sensación creciente de que cada pieza de conocimiento que adquiriera lo conectaría más profundamente con la selva. Era un mundo que no solo estaba allí para ser explorado, sino para ser comprendido. El cazador los condujo más adentro en la espesura, y a medida que se internaban en el corazón del bosque, la selva se volvía más densa, más cargada de misterio. Los sonidos eran más fuertes, los aromas más intensos. Juan sentía que algo estaba por ocurrir, algo que cambiaría su forma de ver el mundo. El cazador lo miró por un momento, como si estuviera evaluando sus pensamientos. «Mañana», dijo, «verás más de lo que jamás imaginaste. Hoy solo hemos comenzado a rascar la superficie». Juan asintió, sintiendo la emoción crecer dentro de él. Sabía que estaba a punto de emprender un viaje más allá de lo que sus ojos podían ver. La selva no solo le enseñaría a sobrevivir, sino a escuchar, a ver y a comprender su lenguaje. Capítulo 5. El eco de los antiguos espíritus. El día siguiente amaneció más tranquilo, con el sol abriéndose paso entre las nubes como una señal de esperanza. La humedad de la selva era aún palpable, pero ahora, en lugar de sentirse como una barrera, parecía como un puente que unía a Juan con la naturaleza misma. Había algo diferente en su mirada, una nueva manera de ver la vida que comenzaba a germinar dentro de él. El cazador lo despertó antes del alba, como de costumbre, con un gesto en la oscuridad. No hubo palabras innecesarias, solo un leve movimiento de su mano, y ambos se levantaron en silencio. El joven aún no estaba acostumbrado a la rigidez de esta rutina, pero comprendió que debía aprender a moverse en ese mundo de sombras y silencio, donde cada paso contaba y cada acción debía estar cargada de significado. Se adentraron en la selva nuevamente, sin prisa, como si supieran que el tiempo allí no se medía por relojes.
Los sonidos eran diferentes esta vez, más tenues, como si la selva estuviera respirando más suavemente. El cazador caminaba con paso firme, como si supiera exactamente qué camino seguir, y Juan, aunque atento a cada detalle, trataba de mantenerse al ritmo del hombre experimentado. Poco después, llegaron a un claro donde el sol comenzaba a iluminar tenuemente la tierra mojada. Era un espacio abierto, pero a su alrededor, la vegetación era densa, como si la selva misma estuviera observando. El cazador se detuvo y miró alrededor, en silencio. Juan lo observó, preguntándose qué estaba buscando. Este es un lugar especial, dijo el cazador, rompiendo finalmente el silencio. Aquí los espíritus de la selva se sienten más cerca. En este lugar, puedes escuchar su eco. Juan no entendió al principio, pero observó el rostro del cazador, y en él vio una expresión seria, como si la selva misma le hablara. De pronto, el cazador se agachó y comenzó a tocar el suelo con sus manos, como si estuviera buscando algo que solo él podía percibir. Todo aquí tiene una conexión, continuó el cazador mientras sus dedos recorrían el suelo con cuidado. No solo son los animales, las plantas o el agua. También son los espíritus de aquellos que han vivido aquí antes que nosotros. Ellos están en todas partes, en el viento, en las sombras, en las huellas que dejamos al caminar. Juan lo miró con curiosidad. ¿Los espíritus de los antiguos?, preguntó con cautela. Sí, respondió el cazador, levantándose lentamente. Las huellas que dejamos no solo son nuestras. Hay seres que caminan antes que nosotros, seres que dejaron su marca en la tierra, y su eco resuena a través de las generaciones. Este lugar es una de esas huellas. Un sitio donde las voces del pasado aún susurran, donde la selva guarda su memoria. Juan no sabía si creía por completo en lo que decía el cazador, pero algo en su voz y en la manera en que miraba la selva lo hacía sentir que debía escuchar, al menos por un momento. El cazador, viendo la duda en su rostro, hizo un gesto hacia el cielo. «Mira», dijo. Juan levantó la vista hacia las copas de los árboles, que se alzaban hacia el cielo como gigantes guardianes. En la distancia, se podía ver un rayo de sol atravesando las hojas, iluminando un espacio donde la luz parecía volverse más cálida, más intensa. El cazador susurró algo en un idioma extraño, palabras que Juan no entendió, pero que de alguna manera sentían como si pertenecieran a la selva misma. «Las palabras de los espíritus», dijo el cazador al ver la mirada desconcertada de Juan. «Son un eco que solo los que están dispuestos a escuchar pueden oír. Las palabras de la selva no se pronuncian como las nuestras. Hablan a través de la brisa, del crujido de los árboles, del agua que fluye. Si aprendes a escucharlas, entenderás muchas cosas que nunca imaginarías». Juan asintió lentamente, con una mezcla de fascinación y escepticismo. No sabía qué tan cierto era lo que el cazador le decía, pero cada vez que el cazador hablaba, sentía que había una verdad que no podía ver con sus ojos, pero que resonaba en algún rincón de su ser. Quizás, pensó, la selva tenía más secretos de los que había imaginado. Pasaron horas en ese claro, explorando el entorno con el cazador enseñándole a leer las huellas invisibles de la naturaleza. No era solo una cuestión de rastrear animales, sino de percibir el lenguaje de la tierra. En cada rincón del bosque había algo por descubrir, algo que contaba una historia de vida, muerte y continuidad. Las hojas caídas en el suelo, las piedras mojadas por el rocío, el canto de los pájaros, todos parecían ser parte de una sinfonía interminable que el cazador conocía profundamente. Al final del día, cuando el sol comenzaba a ocultarse detrás de las copas de los árboles, el cazador se volvió hacia Juan. «Hoy has dado un paso más», dijo en voz baja. «La selva te está enseñando. Los espíritus de los antiguos ya te han hablado. Solo tienes que aprender a escuchar». Con esas palabras, comenzaron su regreso al campamento, con el joven Juan llevando consigo una sensación de que el mundo a su alrededor estaba mucho más lleno de secretos de lo que él había creído. Capítulo 6. La fuerza del silencio. El sol ya se había ocultado completamente, y la selva, siempre viva, parecía tomar un aire diferente por la noche. Los sonidos que durante el día parecían tan naturales, tan familiares, se transformaban ahora en algo más misterioso, cargados de una presencia inquebrantable. El viento, que por horas había susurrado entre las hojas, ahora parecía hablar de forma más clara, más fuerte, como si las voces del pasado se hubieran reunido para contar historias antiguas. Juan se encontraba sentado cerca de una fogata,
con la mirada fija en las llamas que danzaban, lanzando sombras inquietantes sobre el suelo. El cazador había estado en silencio durante un largo rato, observando el fuego sin decir una palabra. Había algo en esa quietud que parecía llenar el aire, como si las palabras fueran innecesarias en ese momento. El silencio de la selva es más elocuente que cualquier palabra, dijo finalmente el cazador, rompiendo el silencio que se había extendido por horas. Es en la quietud de la noche cuando la selva se muestra tal como es. Sin adornos, sin distracciones. Solo lo que realmente importa. Juan, acostumbrado a la constante actividad de la vida en la ciudad, no podía evitar sentirse incómodo con la quietud que lo rodeaba. En la ciudad, siempre había ruido, movimiento, gente. Pero aquí, en la selva, todo parecía estar en un eterno reposo, como si el tiempo mismo se hubiera detenido. ¿Qué quieres decir con eso?, preguntó, sintiendo la necesidad de entender mejor lo que el cazador intentaba transmitir. El silencio no es solo ausencia de ruido, respondió el cazador, mirando las llamas con intensidad. Es la forma en que el mundo se comunica con nosotros. En la ciudad, estás rodeado de palabras, de ruidos, de cosas que te distraen. Pero aquí, la selva no grita. Ella susurra, te llama, te enseña. Y si aprendes a escuchar, comprenderás su mensaje. Juan reflexionó sobre sus palabras, pero no pudo evitar preguntarse cómo podía escuchar algo que no era un sonido, algo tan intangible. El cazador pareció adivinar su duda, y su voz se hizo aún más suave. Las respuestas no siempre llegan con ruidos, Juan. Algunas veces, solo hay que detenerse y mirar. Escuchar. El viento que mueve las hojas, el crujir de una rama al romperse, el aullido lejano de un jaguar. Todo eso es parte de la conversación que la selva tiene contigo. Y es solo en el silencio donde realmente entiendes. Juan lo observó, buscando en su rostro alguna señal que indicara si todo esto era una metáfora, o si realmente había algo profundo que se escondía en ese silencio. El cazador, sin desviar la vista del fuego, pareció leer su mente. Lo que te digo no es fácil de comprender, añadió. No es algo que se pueda entender con la razón, solo con el corazón. Y tú aún tienes mucho que aprender, pero lo estás haciendo bien. Con esas palabras, el cazador se levantó lentamente y caminó hacia el borde del campamento. Juan lo siguió con la mirada, observando cómo desaparecía entre las sombras de los árboles, tan silencioso como la selva misma. El joven se quedó allí, solo, rodeado por la quietud de la noche. El viento soplaba suavemente, y por un momento, Juan dejó que su mente se calmara. Cerró los ojos, respiró profundamente y permitió que el silencio lo envolviera. No sabía por qué, pero de alguna manera, comenzaba a sentir que entendía, aunque fuera un poco, lo que el cazador intentaba enseñarle. Quizás no era necesario hacer ruido para aprender. Quizás solo necesitaba escuchar con atención. Quizás, pensó, el verdadero conocimiento no venía de las palabras, sino de la capacidad de estar presente, de percibir lo que no se ve, de sentir lo que no se dice. Y en ese momento, algo dentro de él cambió. Algo que no se podía describir con palabras, pero que lo conectaba de una forma más profunda con el mundo que lo rodeaba. Capítulo 7. El encuentro con lo desconocido. El amanecer trajo consigo una luz dorada que se filtraba a través de las copas de los árboles, bañando la selva en un resplandor cálido. La humedad de la noche comenzó a evaporarse, y la tierra mojada exhalaba un aire fresco y lleno de vida. Juan se despertó al sonido del canto de los pájaros, un sinfín de trinos que, aunque aún algo ajeno, comenzaban a sonar más familiares a medida que pasaban los días. El cazador ya había desaparecido, como siempre, antes del amanecer. Era un hombre que no necesitaba hablar para hacer sentir su presencia. Aunque su rostro seguía siendo un enigma para Juan, su sabiduría y su forma de moverse en la selva le daban un aire de misterio que resultaba fascinante. Hoy, sin embargo, el joven se sintió solo. La selva parecía ser un vasto mar de árboles y sonidos, y aunque el cazador le había mostrado cómo escuchar, Juan no podía evitar sentirse aún pequeño e insignificante ante la inmensidad de ese mundo salvaje. El día comenzó con una serie de tareas que el cazador había dejado para Juan. Él debía seguir el río en busca de una trampa que habían instalado la tarde anterior. La caminata era ardua, el sol ya comenzaba a calentar, pero el joven, a pesar de la fatiga, mantenía la mente enfocada en la misión que le había sido encomendada. El camino a lo largo del río era sinuoso, y las aguas, aunque claras,
Arrastraban hojas y ramas que mostraban la fuerza de las lluvias que habían azotado la región días antes. Cada paso que daba Juan parecía alejarlo más de la seguridad de la fogata y más hacia un territorio que solo podía entender a través de las enseñanzas del cazador. Fue entonces, cuando ya creía estar cerca del lugar donde se encontraba la trampa, que escuchó algo. Un sonido que no pudo identificar de inmediato. Al principio, pensó que era una ilusión causada por el eco de las aguas del río. Pero al concentrarse más, el sonido se hizo más claro. Algo o alguien se movía entre los árboles. El corazón de Juan latió con más fuerza, y, sin pensar, se ocultó tras un tronco, mirando en la dirección de donde provenía el ruido. A lo lejos, vio una figura desdibujada por la vegetación. Era un ser que no podía distinguir claramente, pero que le parecía extraño. No era un animal, ni una persona. La figura se movía de manera fluida, casi etérea, deslizándose entre los árboles sin hacer el menor ruido. La sombra de la criatura parecía fusionarse con la de los árboles, y Juan sintió una extraña sensación de que esa presencia no era natural. Decidió seguirla a una distancia prudente, con el cuerpo tenso y los sentidos alerta. No sabía qué era lo que había encontrado, pero en su interior sentía que era algo importante, algo que cambiaría su percepción de la selva para siempre. La figura lo condujo por un sendero que no parecía haber sido tocado por el hombre. Los árboles eran más altos, las plantas más densas. Juan, ansioso, pero cauteloso, mantenía la distancia mientras observaba con atención los movimientos de la figura. La sombra avanzaba sin prisas, como si conociera perfectamente el camino, y pronto lo llevó hasta un claro en el bosque. En el centro del claro, había un gran árbol con una corteza rugosa y oscura. Sus raíces se extendían como tentáculos por todo el suelo, y su tronco parecía emitir una extraña energía, como si estuviera vivo. La figura desapareció tras el árbol, como si se desvaneciera en la misma esencia de la selva. Juan, incapaz de contener su curiosidad, se acercó lentamente. Al llegar al árbol, notó algo increíble. En la corteza, justo a la altura de sus ojos, había una marca, una figura grabada con precisión, como si alguien hubiera tallado allí un símbolo antiguo. Era una forma extraña, que parecía mezclarse con el entorno, pero al mismo tiempo, estaba claramente definida. Juan se agachó para examinarla más de cerca. Su corazón latía con fuerza mientras sus dedos tocaban la superficie fría y áspera de la marca. «No es posible», susurró para sí mismo. La marca no solo estaba grabada, sino que parecía estar viva. Al tocarla, el aire alrededor de Juan se tensó, y por un momento, pudo jurar que escuchaba una especie de murmullo lejano, como si la selva misma estuviera hablando a través de ese símbolo. Era un sonido tan sutil que apenas podía distinguirlo, pero estaba ahí. De repente, una presencia lo rodeó. La figura, que antes había desaparecido entre los árboles, estaba ahora ante él, tan cerca que Juan sintió el peso de su mirada, aunque no podía verla claramente. Todo en el entorno parecía estar en silencio, como si el tiempo se hubiera detenido. Juan retrocedió, pero la figura no lo siguió. En lugar de eso, parecía fundirse con la sombra del árbol, desvaneciéndose en la misma quietud en la que había llegado. Temblando, Juan se levantó rápidamente y, sin mirar atrás, corrió hacia el campamento. Su mente estaba llena de preguntas, pero había algo en lo que no podía dejar de pensar. ¿Había encontrado algo que no debería haber visto? ¿Qué era esa marca en el árbol? Y, lo más importante, ¿quién o qué era esa figura? Capítulo 8. La marca y la revelación. La noche cayó con rapidez sobre la selva, envolviendo el campamento en una oscuridad espesa y penetrante. El fuego crepitaba suavemente, proyectando sombras danzantes sobre las hojas cercanas. Juan se encontraba sentado en la orilla del pequeño arroyo que cruzaba el campamento, sus pensamientos desordenados como las aguas turbulentas que fluían junto a él. La visión de la marca en el árbol y la figura etérea seguían ocupando su mente, creando una mezcla de miedo y fascinación que no podía disipar. El cazador, como siempre, había regresado sin decir palabra, pero su mirada penetrante no pasó desapercibida para Juan. El joven sentía que algo había cambiado en su interior desde que vio aquella figura, y aunque no comprendía completamente lo que había presenciado, sentía que el cazador debía saber algo más sobre el misterio de la selva. Esa sensación de incertidumbre lo había acompañado durante todo el día, como una sombra constante. «¿Qué viste?», preguntó finalmente el cazador,
rompiendo el silencio entre ellos mientras se sentaba junto a Juan, observando las llamas que se reflejaban en sus ojos. Juan lo miró, sorprendido por la claridad de la pregunta. El cazador nunca había sido directo al punto, siempre prefiriendo hablar en acertijos o dejándole espacio a su aprendiz para que comprendiera por sí mismo. Pero esa noche, parecía haber algo más en su voz, una urgencia en sus palabras. Vi algo, una figura. Y una marca en un árbol, respondió Juan, con la voz titubeante. Era como si algo me estuviera observando, y cuando toqué la marca, sentí algo extraño. Algo, como si la selva misma estuviera hablando. El cazador no dijo nada al principio, pero su expresión se endureció ligeramente, como si un viejo recuerdo hubiera sido despertado. Después de un largo silencio, finalmente habló. La selva tiene sus secretos, muchacho. Y no todos los que la habitan son de este mundo, dijo en voz baja, casi como si estuviera hablando consigo mismo. Esa marca que viste, no es algo común. Es un símbolo antiguo, un vestigio de los tiempos olvidados. Hay quienes han intentado desentrañar su significado, pero pocos han sobrevivido para contarlo. Juan lo miró con los ojos muy abiertos. Nunca había oído al cazador hablar de algo como esto. La selva siempre había sido un lugar peligroso, pero ahora, parecía que se adentraban en un territorio completamente diferente. ¿De qué estás hablando?, preguntó Juan, el miedo comenzando a apoderarse de él. El cazador se quedó en silencio por un momento, mirando las estrellas que comenzaban a brillar en el cielo nocturno. Finalmente, se levantó y comenzó a caminar lentamente, invitando a Juan a seguirlo. «Ven conmigo», dijo con voz grave. «Es hora de que aprendas lo que esta selva realmente es. Y de que entiendas la importancia de lo que has encontrado». Juan lo siguió, el corazón latiendo con fuerza, mientras el cazador guiaba sus pasos a través de la selva oscura. El aire estaba cargado de humedad, y los sonidos de la selva nocturna parecían intensificarse a medida que se adentraban más en el bosque. No tardaron mucho en llegar a un lugar apartado, más allá de donde Juan había estado anteriormente, un claro rodeado por árboles enormes y antiguos. Allí, el cazador se detuvo y le indicó a Juan que se acercara. «Este es un lugar especial», dijo el cazador, con voz solemne. «Aquí, los ancestros de esta tierra dejaron su huella, y el equilibrio entre los mundos sigue siendo frágil. Lo que has tocado no es solo una marca, es una puerta». Juan miró al cazador con incredulidad. «¿Una puerta? ¿A dónde?» «¿Una puerta a qué?», preguntó, su voz llena de asombro. «Una puerta a los secretos que la selva guarda. A las fuerzas que han estado allí mucho antes de nosotros», respondió el cazador. «Lo que has visto es un aviso. No todos los ojos humanos deben ver lo que está detrás de esa puerta». Juan sintió un escalofrío recorrer su espalda. No podía entender lo que el cazador estaba diciendo, pero algo en su tono le decía que las palabras no eran para tomarlas a la ligera. «Ahora que has tocado la marca, no puedes deshacer lo que has hecho», continuó el cazador, con gravedad. «La selva sabe que te has acercado a su misterio, y pronto te pedirá que elijas un camino. O la enfrentarás, o serás consumido por ella». El joven quedó en silencio, el peso de las palabras del cazador apoderándose de su mente. Sabía que estaba ante algo mucho más grande que cualquier caza o aventura que había imaginado. Lo que había visto en la selva, lo que había tocado, no era solo una curiosidad. Era un desafío, y uno que cambiaría su vida para siempre. El cazador lo miró fijamente, sus ojos reflejando una mezcla de compasión y advertencia. «Es hora de que decidas, Juan. La selva no perdona a quienes no entienden su lenguaje. Y tú, mi joven aprendiz, estás a punto de descubrir cuánto necesitas aprender». Capítulo 8. El vínculo secreto. La luz del día comenzaba a disiparse lentamente, y la selva de la que tanto se habían alejado ahora parecía tragarse la última luz del sol, dejando el lugar sumido en una penumbra inquietante. Juan caminaba al lado del cazador, sin saber exactamente qué esperar. La conversación sobre la marca había dejado una impresión indeleble en su mente, como un eco lejano que no lograba comprender del todo. A medida que avanzaban por el espeso manto de hojas, el cazador pareció intuir sus pensamientos, y en un tono más suave, le habló. «Lo que has tocado, muchacho, no es solo un vestigio de la antigüedad, sino también un vínculo, un lazo que conecta a aquellos que tienen la sabiduría para entenderlo con las fuerzas más profundas de la naturaleza.
No todos los seres humanos pueden comprender lo que hay detrás de esa marca. Pocos lo logran y aún menos sobreviven a lo que sigue. Juan sentía el sudor en su frente. El cazador no estaba hablando de la selva como un lugar de caza, sino de algo mucho más grande, más inquietante. Pero a pesar de la tensión en el aire, algo dentro de él también despertaba. El miedo y la curiosidad se entrelazaban, y mientras avanzaban en silencio, sentía que algo profundo lo llamaba. El cazador los condujo a una pequeña cueva oculta entre las rocas, un refugio natural que se encontraba justo en el corazón de la selva. Allí, el aire era más fresco, y el murmullo lejano de la selva parecía apagarse por un momento. El cazador hizo un gesto a Juan para que se sentara frente a él, junto a una mesa rudimentaria hecha de piedra. Sobre ella, descansaban diversos objetos y símbolos que Juan nunca había visto antes. Eran antiguos, casi místicos, y desprendían una energía extraña que parecía emanar de ellos. «Este es el corazón de lo que has tocado», comenzó el cazador, señalando los objetos sobre la mesa. Cada uno de ellos representa una parte de lo que se esconde más allá de lo visible. Pero es la marca en el árbol lo que conecta todo. Lo que no sabes aún es que estás atado a algo mucho más grande de lo que imaginabas. Juan lo miraba en silencio, intentando comprender lo que se le estaba diciendo. La marca, los símbolos, las palabras del cazador, todo parecía un rompecabezas incompleto. «¿Cómo puedo saber si estoy listo para todo esto?», preguntó finalmente, su voz llena de dudas. «Siento como si hubiera desatado algo que no puedo controlar». El cazador lo miró fijamente, sus ojos reflejando una mezcla de sabiduría y dureza. «No tienes opción, muchacho. Lo que has tocado te ha elegido, y ahora serás parte de esto, para bien o para mal. Solo hay una forma de saber si eres capaz de soportar lo que vendrá: enfrentarlo». Con un gesto de su mano, el cazador hizo que Juan se acercara a la mesa. Allí, tomó un pequeño objeto de metal que parecía un amuleto, grabado con símbolos y formas extrañas. Era pequeño, pero su peso era considerable. «Este es tu vínculo», dijo el cazador. «A partir de ahora, será lo único que te proteja y te guíe en los momentos de oscuridad. Lo que estás a punto de descubrir no es solo un secreto de la selva, sino un camino hacia algo mucho más antiguo. Si no estás preparado para lo que hay más allá de lo visible, este amuleto te ayudará a encontrar tu camino de regreso». Juan tomó el amuleto, sintiendo su peso en sus manos. Era extraño, pero había algo reconfortante en su presencia. El cazador asintió, como si hubiera estado esperando este momento. «Solo hay una forma de aprender, y esa es vivirlo», dijo. «Y ahora, muchacho, estás listo para dar el siguiente paso». De repente, el cazador se levantó y salió de la cueva, dejando a Juan con sus pensamientos. La selva parecía respirar alrededor de él, como si todo el espacio estuviera lleno de murmullos invisibles. El joven sabía que, a partir de ese momento, su vida ya no volvería a ser la misma. La marca, el amuleto, todo lo que había sucedido lo había marcado de una manera profunda y, aunque aún no comprendiera completamente lo que le esperaba, sabía que no podía escapar de lo que había comenzado. El cazador lo había preparado para algo mucho más grande que una simple aventura en la selva. Algo mucho más allá de su comprensión. Capítulo 9. La revelación de la sombra. El amuleto descansaba en el cuello de Juan, y aunque parecía insignificante, tenía un peso abrumador que aumentaba conforme pasaban los días. La selva, que antes parecía un lugar de maravillas y peligros, ahora se sentía como un vasto laberinto del que no podía escapar. A su alrededor, el murmullo constante de la naturaleza lo rodeaba, y las sombras de los árboles parecían alargarse cada vez más, como si quisieran envolverlo. A pesar de la incertidumbre, el joven se mantenía firme. El cazador le había dicho que la única forma de avanzar era enfrentar lo desconocido, pero el miedo seguía acechando en cada rincón de su ser. Durante los días siguientes, siguió al cazador con más preguntas que respuestas, sin comprender bien lo que se le pedía. Sin embargo, había algo que lo mantenía en marcha, la certeza de que estaba conectado con algo mucho más grande que él, algo ancestral que solo empezaba a comprender. Una tarde, mientras el sol se ocultaba detrás de las montañas distantes, el cazador los condujo a un claro en medio de la selva. Allí, en el centro, había una figura encorvada que parecía esperar. Era un anciano, de rostro arrugado por los años y la vida en la selva, pero sus ojos brillaban con una intensidad peculiar. En sus manos,
Sostenía un bastón adornado con símbolos extraños, similares a los que Juan había visto en la cueva del cazador. El anciano los observó en silencio durante unos momentos antes de hablar, con una voz suave pero firme. «El tiempo ha llegado», dijo, su mirada fija en Juan. «Lo que has tocado te ha elegido, y ahora debes comprender el verdadero poder de la marca. El amuleto que llevas no solo es un símbolo, sino una llave. La llave que abre la puerta a un conocimiento olvidado, un conocimiento que ha sido guardado durante generaciones». Juan se acercó, su corazón latiendo fuerte en su pecho. No entendía completamente lo que el anciano decía, pero algo en su tono lo inquietaba. Era como si estuviera frente a una verdad demasiado grande para procesarla, una verdad que debía ser revelada, sin importar las consecuencias. «¿Qué es esa puerta?», preguntó Juan, su voz quebrada por la ansiedad. «Es la puerta a la comprensión de la naturaleza misma», respondió el anciano. «No es solo un espacio físico, sino un vínculo con las fuerzas que controlan todo lo que nos rodea. La marca en el árbol es la primera señal. El amuleto que llevas es la segunda. Pero hay algo más. Tú eres el elegido para comprender lo que pocos han comprendido antes». El cazador permaneció en silencio, observando la escena. Era evidente que este encuentro había sido planeado. El anciano le hizo un gesto a Juan para que se acercara aún más, y con un movimiento lento, le mostró un mapa antiguo que había estado oculto bajo sus ropas. Las líneas del mapa eran complejas, pero al mismo tiempo parecía tener un patrón que Juan no lograba descifrar. «Este es el camino que debes seguir», dijo el anciano, señalando una ruta marcada en el mapa. «Es un camino peligroso, y solo aquellos con la determinación y la mente abierta podrán recorrerlo. La selva, los símbolos, el amuleto, todo esto forma parte de un ciclo mayor, un ciclo que no podemos entender por completo, pero que debemos proteger». Juan miró el mapa, viendo cómo las rutas se entrelazaban, pasando por varios puntos que le eran familiares, pero también por otros lugares que no podía identificar. El miedo lo invadió de nuevo, pero esta vez fue acompañado de algo más, una extraña sensación de urgencia, como si todo en la selva lo estuviera observando, esperando que tomara una decisión. «Debes avanzar, muchacho», dijo el cazador en voz baja. «Lo que se esconde en la selva no es solo un secreto. Es un poder. Y ese poder puede cambiar todo». Juan asintió, el corazón palpitándole en el pecho. No sabía si estaba listo para lo que le esperaba, pero había llegado demasiado lejos como para dar marcha atrás. Su destino estaba sellado, y la selva, con todos sus misterios, lo había marcado. No podía escapar. «¿Dónde debo ir ahora?», preguntó, mirando al anciano con decisión. «Sigues el mapa», respondió el anciano. «El primer lugar que debes visitar está al norte, donde la selva se encuentra con la montaña. Es allí donde se revelará la verdadera naturaleza de lo que has comenzado». Con esa respuesta, el anciano se despidió y desapareció entre las sombras, dejando a Juan y al cazador con el mapa en sus manos. La última luz del día se desvaneció lentamente, y la selva pareció respirar alrededor de ellos, más viva que nunca. Con el amuleto alrededor de su cuello y el mapa en sus manos, Juan sabía que el camino por delante no sería fácil, pero algo en su interior le decía que estaba preparado para enfrentar lo que vendría. La marca en el árbol no era solo un comienzo, sino un portal hacia algo mucho más grande. Algo que cambiaría su vida para siempre. Capítulo 10. La ruta del misterio. La selva estaba más densa ahora que nunca. Las sombras de los árboles se alargaban con el caer de la noche, cubriendo el sendero por donde Juan y el cazador avanzaban. El mapa en sus manos, aunque claro en algunos puntos, mostraba rutas que no parecían corresponder con la realidad de lo que tenían frente a ellos. A medida que caminaban, las señales se volvían más y más ambiguas, las hojas crujían bajo sus pies, y el viento traía consigo susurros inquietantes, como si la selva misma estuviera tratando de decirles algo. Juan seguía a su compañero sin cuestionar. El cazador, que parecía estar en su elemento, se movía con una agilidad sorprendente, guiándolos por un laberinto de árboles gigantes, ramas enmarañadas y vegetación densa. Todo el paisaje parecía distinto al que Juan conocía, algo más antiguo y primitivo. La naturaleza se sentía vibrante y poderosa, pero también llena de presencias invisibles, como si algo o alguien los estuviera observando desde la penumbra. «¿Crees que estamos cerca?», preguntó Juan, rompiendo el silencio que se había formado entre ellos. El cazador lo miró por un momento,
sus ojos reflejando la luz tenue de la luna filtrada a través del follaje. No sé, respondió, pero este lugar tiene una energía que no había sentido antes. El amuleto que llevas no es solo una pieza de metal. Es algo mucho más antiguo. Juan no dijo nada más. Había comenzado a sentirse incómodo, como si sus propios pensamientos se estuvieran alejando de él. El ruido de los insectos y animales de la selva lo envolvía, pero había algo más en la atmósfera. Algo que no podía identificar. Tras varias horas de caminata, llegaron a una pequeña clearing. El cazador se detuvo y señalando un conjunto de rocas cubiertas de musgo, dijo: «Este es el lugar». Juan observó con atención. El terreno parecía simple, sin ninguna indicación clara de lo que podrían estar buscando. Las rocas se alineaban de una manera peculiar, casi como si fueran parte de una formación natural, pero algo en ellas parecía fuera de lugar. A lo lejos, se alcanzaba a ver una especie de grieta entre las rocas, que era casi imperceptible desde cualquier otro ángulo. Algo en su interior le decía que ese era el lugar marcado en el mapa. «Este es el umbral», dijo el cazador en voz baja, casi como si hablara consigo mismo. «Pero es solo el comienzo». Juan sintió un escalofrío recorrer su cuerpo, pero se obligó a mantenerse en pie. A su alrededor, la selva parecía estar en silencio absoluto, como si esperara algo, como si todo estuviera detenido en el tiempo. Dio un paso hacia adelante, acercándose a las rocas. El cazador lo siguió sin decir una palabra. Cuando Juan llegó a la grieta, un sonido suave pero profundo comenzó a llenar el aire. Era un murmullo casi imperceptible, como si la tierra misma estuviera respirando con una fuerza antigua. El sonido provenía de dentro de la grieta, pero parecía envolver todo el espacio alrededor de ellos. «¿Escuchas eso?», preguntó Juan, su voz tensa. «Sí», respondió el cazador, su expresión más grave que nunca. «Es el eco del pasado. Lo que estás a punto de descubrir no es algo que se pueda entender fácilmente. Es algo que pertenece a esta tierra, algo que ha estado esperando mucho tiempo». Con cautela, Juan extendió la mano hacia la grieta, sintiendo una leve vibración al tocar las rocas frías. Fue un impulso involuntario, algo en su interior lo instaba a seguir adelante. La grieta se abrió lentamente ante él, como si la tierra misma lo estuviera invitando a adentrarse. El cazador, con una mirada seria, se adelantó y asintió. «Este es tu destino, Juan. Pero ten cuidado, porque lo que hay dentro de este lugar puede cambiar todo». Con una mezcla de ansiedad y determinación, Juan dio un paso al frente, cruzando la grieta. El aire se tornó más denso, más pesado, y al dar el paso, una sombra oscura pareció cubrir el mundo que conocía. Se encontraba en un pasaje subterráneo, una cueva oculta en las entrañas de la tierra. Las paredes brillaban con una luz extraña que emanaba de piedras incrustadas, y el suelo estaba cubierto de un polvo que parecía moverse de manera autónoma. El cazador lo siguió, pero se mantuvo en silencio, observando cada rincón con una vigilancia constante. Las sombras parecían cobrar vida, y la sensación de que algo los observaba crecía cada vez más fuerte. De repente, Juan tropezó con algo en el suelo, y cuando miró hacia abajo, vio una marca en la piedra, algo que parecía una inscripción antigua. «Es la clave», murmuró el cazador, inclinándose hacia la marca. «Lo que encuentres aquí cambiará tu vida para siempre». Juan sintió un peso sobre sus hombros. Sabía que este momento era solo el inicio de algo mucho más grande. Algo que no podría deshacer, ni siquiera si quisiera. Mientras avanzaban más en la oscuridad, una sensación de inevitabilidad lo invadió. Sabía que las respuestas a sus preguntas estaban allí, en algún lugar de esa cueva, pero también sabía que esas respuestas podrían tener un precio. Capítulo 11. La revelación del abismo. El aire en la cueva era pesado, como si el tiempo mismo estuviera suspendido en su interior. Las paredes brillaban débilmente, con una luz que no provenía de ninguna fuente visible, pero que parecía emanar de las mismas piedras, como si la cueva estuviera viva. Juan y el cazador avanzaban con cautela, sus pasos resonando en el silencio profundo del lugar. Cada vez que Juan intentaba hablar, sus palabras se sentían ahogadas, como si la misma atmósfera absorbiera su voz. La marca en el suelo seguía captando su atención. Estaba profundamente grabada en la piedra, y aunque no podía entender su significado exacto, algo en su interior le decía que esa marca era la clave para todo lo que estaban buscando. Se inclinó hacia ella,
tocando su superficie rugosa con los dedos, y un estremecimiento recorrió su cuerpo. «Esto no es solo una inscripción», murmuró el cazador, «es un mensaje. Un mensaje de aquellos que vivieron aquí mucho antes que nosotros». Juan miró al cazador, su rostro lleno de una mezcla de ansiedad y fascinación. «¿Qué significa?». El cazador observó detenidamente la marca antes de responder. «Es el eco de un antiguo rito, una invocación que ha perdurado a través del tiempo. La civilización que construyó este lugar conocía secretos que ni siquiera nosotros podemos comprender completamente. Pero lo que está escrito aquí, lo que tú has tocado, es un portal. Un portal hacia algo mucho más grande». Juan sentía como si un peso invisible se hubiera posado sobre sus hombros. La idea de un portal le parecía absurda, pero al mismo tiempo, había algo en el aire, algo en la vibración de las paredes y el suelo, que lo hacía pensar que lo que el cazador decía podía tener algo de cierto. «Un portal», repitió Juan, su voz temblorosa. «¿A dónde nos lleva?». El cazador no respondió de inmediato. Sus ojos se desplazaron hacia la cueva, hacia la oscuridad que se extendía más allá de ellos. «A algo que pertenece a otra época», dijo finalmente, «algo que nos observa, que nos espera». Juan sintió una oleada de frío recorrer su cuerpo. No sabía si se trataba de miedo o de una fascinación profunda por lo que estaba a punto de descubrir, pero lo cierto era que ya no podía dar marcha atrás. Habían llegado demasiado lejos, y las respuestas, por más aterradoras que fueran, se encontraban justo frente a ellos. El cazador avanzó hacia la parte más oscura de la cueva, donde la luz de las piedras comenzó a desvanecerse. El aire se hacía más denso, más pesado con cada paso. Juan lo siguió, aunque el miedo lo atenazaba. A medida que caminaban, las paredes parecían cerrarse a su alrededor, como si la cueva los estuviera absorbiendo lentamente. De repente, el cazador se detuvo. Frente a ellos, una gigantesca puerta de piedra se erguía, tallada con símbolos que Juan no podía reconocer. La puerta estaba cerrada, pero en su superficie brillaba una nueva marca, mucho más grande y profunda que la que habían encontrado antes. «Esto es lo que estábamos buscando», dijo el cazador en un susurro. «Aquí es donde todo se conecta». Juan miró la puerta con incredulidad. No podía comprender cómo era posible que hubiera algo tan antiguo, algo tan increíblemente detallado, enterrado en el interior de esa selva. La idea de que todo esto estuviera esperando ser descubierto lo llenó de una mezcla de asombro y temor. «¿Qué hay detrás de esta puerta?», preguntó Juan, aunque sabía que las palabras eran innecesarias. Ambos sabían que lo que había detrás no podía ser algo común, algo que pudiera ser entendido con simples explicaciones. «Lo que hay detrás no es de este mundo», respondió el cazador con una expresión seria, casi grave. «Es el fin de la búsqueda y el comienzo de algo mucho más grande. Lo que has tocado es solo el inicio. Lo que está aquí dentro es lo que nos conecta con lo que hemos olvidado». Juan sintió que la presión aumentaba. Cada palabra del cazador resonaba en su mente como un eco, y por un momento, todo a su alrededor se desvaneció. Solo la puerta, con sus extrañas marcas y el oscuro misterio que ocultaba, existía en ese momento. «¿Y ahora qué?», preguntó Juan, sintiendo que su voz se quebraba. El cazador miró la puerta detenidamente, luego asintió. «Ahora, tenemos que abrirla. Pero recuerda, lo que está más allá no puede ser enfrentado por cualquiera. Solo aquellos que están preparados para lo que vendrá, y que entienden lo que está en juego, pueden seguir adelante». Con un movimiento rápido y decidido, el cazador comenzó a presionar sobre los símbolos grabados en la puerta, y Juan, sin saber por qué, sintió que debía hacer lo mismo. Cuando sus manos tocaron las marcas, un estremecimiento recorrió su cuerpo, y la puerta comenzó a moverse lentamente, como si el tiempo se detuviera por un momento. Un rugido profundo, como el sonido de una tormenta lejana, comenzó a llenar la cueva, y la puerta se abrió ante ellos, revelando lo desconocido. Lo que encontraron al otro lado cambiaría todo lo que creían saber sobre el mundo, y sobre ellos mismos. Capítulo 12. El mundo desvelado. La puerta, al fin, se abrió por completo. Un profundo resplandor emergió de la oscuridad, tan brillante y cegador que Juan tuvo que entrecerrar los ojos. El aire, que antes había sido denso y viciado, parecía haber cambiado. Se sentía fresco, cargado de una energía extraña y palpable, como si el mismo ambiente se hubiera transformado. El cazador se adelantó con cautela, seguido por Juan,
cuya respiración era irregular, tanto por la intriga como por el miedo. Lo que encontraron detrás de la puerta no era lo que habían imaginado. La cueva no continuaba, ni se extendía hacia otra serie de túneles. En lugar de eso, ante ellos se desplegaba un vasto espacio, una especie de sala que parecía desafiar las leyes de la naturaleza. La luz no provenía de ninguna fuente visible, pero iluminaba el lugar con una claridad que resultaba antinatural. El suelo estaba cubierto por una fina capa de polvo dorado, como si el tiempo hubiera dejado su huella en cada rincón. A lo lejos, figuras etéreas se movían lentamente, pero no eran como las sombras que uno podría esperar. Estas figuras tenían una forma humana, aunque sin detalles definidos. Se movían como si flotasen, sin tocar el suelo, desplazándose con una elegancia inquietante. Juan miró al cazador, buscando alguna explicación, pero el hombre permaneció en silencio. Sus ojos estaban fijos en la escena frente a ellos, como si hubiera estado esperando este momento durante mucho tiempo. Cuando finalmente habló, su voz fue baja, casi reverente. Esto es lo que hemos estado buscando, dijo. Es el umbral. Lo que está aquí no es de nuestro tiempo, pero forma parte de nuestra historia, de nuestra esencia. Juan no podía comprender del todo las palabras del cazador, pero no le cabía duda de que lo que veía no era normal. El lugar, las figuras, la atmósfera misma, todo parecía pertenecer a otro mundo, a una dimensión más allá de la comprensión humana. Mientras avanzaban, Juan notó que las figuras comenzaban a rodearlos, observándolos con una intensidad silenciosa. Sin embargo, no sentía miedo, sino una curiosidad profunda. Cada paso que daban los acercaba más a una revelación, a un conocimiento que no sabían si estaban preparados para recibir. Al llegar al centro de la sala, el cazador se detuvo y levantó la mano. «Escucha», dijo, casi susurrando, como si temiera perturbar el delicado equilibrio de aquel lugar. Durante unos momentos, todo quedó en silencio. Entonces, Juan empezó a escuchar lo que no había notado antes, un susurro, un murmullo suave que parecía provenir de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. Las palabras eran ininteligibles, pero su tono, grave y melódico, llenaba el aire. «¿Qué es eso?», preguntó Juan, su voz un tanto temblorosa. «Son las voces del pasado», respondió el cazador. «Son las voces de aquellos que habitaron este lugar, aquellos que conocieron los secretos de este mundo. Ellos nos hablan, nos guían. Pero solo si somos dignos de escuchar». De repente, una de las figuras etéreas se acercó a ellos. A diferencia de las demás, esta parecía más definida, más tangible. Sus ojos, aunque vacíos, reflejaban una sabiduría ancestral. Se detuvo frente a Juan, y una sensación de calma y presión al mismo tiempo lo envolvió. «Ustedes han cruzado el umbral», dijo la figura. Su voz no era humana, pero era comprensible, como si el sonido llegara directamente a la mente. «El conocimiento que buscan no es fácil de asimilar. Cada paso hacia adelante será un paso hacia el abismo de lo desconocido. ¿Están dispuestos a pagar el precio?». Juan se sintió abrumado por las palabras. El cazador no pareció sorprenderse. Por el contrario, asintió lentamente, como si esperara esa pregunta. «Estamos listos», respondió el cazador, sin dudar. La figura etérea pareció estudiar sus rostros por un momento, y luego, en un parpadeo, desapareció en la neblina que flotaba a su alrededor. Al hacerlo, una extraña vibración recorrió el suelo, y las luces que iluminaban la sala comenzaron a parpadear. «El precio es alto», advirtió el cazador, mientras avanzaba con determinación hacia el centro de la sala. «No hay vuelta atrás. Lo que estamos a punto de descubrir cambiará todo lo que sabemos, y tal vez nos cambie a nosotros mismos». Juan observó al cazador con una mezcla de incertidumbre y determinación. Ya no había marcha atrás, y aunque el miedo lo envolvía, había algo dentro de él que lo impulsaba a seguir. No podía abandonar ahora, no cuando estaban tan cerca de desvelar los secretos que habían buscado durante tanto tiempo. A medida que se acercaban al centro de la sala, las figuras etéreas comenzaron a rodearlos nuevamente. Esta vez, sus movimientos no eran tan suaves, sino más inquietantes, como si esperaran que tomaran una decisión. La atmósfera se volvía cada vez más densa, más cargada de una energía desconocida. En ese momento, Juan comprendió que no estaban simplemente buscando respuestas a viejas preguntas. Estaban a punto de enfrentarse a algo mucho más grande,
algo que pondría a prueba no solo su comprensión del mundo, sino su propia existencia. Estamos al borde de algo que no comprendemos, pensó Juan, mientras la vibración en el suelo se intensificaba. Y no hay forma de detenerlo. Capítulo 13. El límite del conocimiento. La atmósfera en la sala había cambiado. Lo que al principio había sido un lugar lleno de misterio y asombro, ahora parecía un espacio suspendido entre el miedo y la anticipación. Las figuras etéreas que los rodeaban no se movían como antes. Ahora, se mantenían inmóviles, observando sin palabras, como si estuvieran esperando a que algo ocurriera. La neblina espesa que los envolvía, antes fluida y suave, ahora parecía más densa, como si de alguna manera el aire se hubiera espesado. Juan, a pesar de la sensación de opresión que lo rodeaba, sentía una especie de curiosidad intensa, un deseo casi irresistible de saber que estaba más allá de ese límite, de descubrir lo que esas entidades etéreas conocían. En su mente, el pensamiento era claro: ellos sabían algo que nadie más sabía, algo que podría cambiar el curso de la historia. El cazador, por su parte, permanecía impasible. Sus ojos, que antes brillaban con un fervor determinado, ahora mostraban una intensidad calculada, como si ya hubiera aceptado que el precio de la verdad era mucho más alto de lo que imaginaba. «Es aquí», murmuró el cazador. «Este es el centro de todo. Lo que busqué durante tantos años. Lo que toda la humanidad ha buscado. El conocimiento que está más allá de los límites del entendimiento. Ahora, debemos estar preparados». Pero, antes de que pudiera continuar, un cambio repentino alteró el ambiente. La vibración que recorría el suelo aumentó, volviéndose tan intensa que el aire mismo parecía temblar. Las figuras etéreas comenzaron a desvanecerse y reconfigurarse en algo más concreto, como si, por un momento, pudieran manifestar una forma más humana. De repente, un murmullo bajo, casi inaudible, emergió del grupo de figuras. Juan se tensó, su cuerpo lleno de una inquietud que no podía explicar. Las voces etéreas, que hasta ahora solo eran susurros, comenzaron a articular palabras, aunque aún era difícil entenderlas. Pero había algo en ellas, algo que parecía resonar en lo más profundo de su ser. Nosotros, los que hemos cruzado la línea, los que han alcanzado el conocimiento, ya no somos lo que éramos, susurró una de las figuras, su voz como una sombra arrastrándose en el aire. Juan, con el corazón acelerado, miró al cazador en busca de alguna explicación, pero el hombre permaneció inmóvil, absorto en lo que estaba ocurriendo. Las palabras de las figuras parecían tener un eco, un peso profundo, como si no solo se referían a ellos, sino a algo mucho más grande, algo que abarcaba siglos, tal vez milenios. Lo que han descubierto no solo es conocimiento, continuó la figura, su rostro ahora más definido, sus ojos vacíos pero profundamente penetrantes. Es el despertar de una realidad más grande. Los humanos no estamos destinados a conocer todo. Algunos secretos deben permanecer ocultos. Porque el que cruza la línea, el que ve lo que no está destinado a ver, cambia irremediablemente. El cazador, al oír estas palabras, finalmente rompió el silencio. Su voz era baja, pero firme. Es el precio que debemos pagar. Estamos aquí por una razón. No podemos dar marcha atrás ahora. Juan sintió como su mente comenzaba a explotar con la magnitud de lo que estaba sucediendo. Cada palabra de las figuras, cada momento que pasaba, lo sumía más y más en un torbellino de preguntas sin respuesta. Lo que estaban a punto de descubrir podría no solo destruir la percepción que tenía del mundo, sino también su identidad. Pero, ¿qué significa todo esto?, preguntó Juan, sintiendo como una angustia inexplicable se apoderaba de él. ¿Qué hay detrás de la puerta? ¿Qué conocimiento tan terrible debemos enfrentar? La figura que hablaba, la más cercana, levantó una mano hacia el aire, como si intentara alcanzar algo intangible. Lo que está detrás de la puerta es el fin de todo lo que conocemos. La verdad no es algo que se pueda contener. Una vez que lo descubras, ya no podrás vivir en el mismo mundo. ¿Estás preparado para eso? Un silencio profundo siguió a sus palabras. La atmósfera se volvía más pesada, y la sensación de estar al borde de algo catastrófico se intensificaba. Juan sintió una presión creciente sobre su pecho, como si todo su ser estuviera a punto de colapsar bajo el peso de la verdad que se les estaba ofreciendo. Si cruzamos esta puerta, dijo el cazador, mirando a Juan con una intensidad implacable, seremos testigos de lo que otros solo han soñado.
pero también seremos los responsables de todo lo que venga después. Lo que descubramos cambiará el curso de la historia, y tal vez incluso el destino mismo. A pesar de las palabras de advertencia, Juan sintió que algo lo impulsaba a continuar. Algo en su interior le decía que no había forma de dar marcha atrás. El camino hacia la verdad era peligroso, pero irresistiblemente atractivo. Y aunque sabía que lo que estaban a punto de descubrir podría ser demasiado grande, demasiado peligroso, no podía dejar de avanzar. Con un último vistazo a la figura que aún flotaba ante ellos, Juan dio un paso al frente. El cazador lo siguió, sus pasos resonando con una determinación inquebrantable. La puerta estaba justo delante de ellos, esperándolos. Lo que aguardaba al otro lado podría ser la respuesta a todas sus preguntas, o el comienzo de su perdición. No había forma de saberlo, pero una cosa era segura, ya no había vuelta atrás. Capítulo 14. La revelación. La puerta, que hasta entonces había sido solo una promesa en sus mentes, se erguía ante ellos con una quietud inquebrantable. Un suave resplandor emergía de las grietas, como si el portal estuviera vivo, respirando en silencio. Juan y el cazador se quedaron unos segundos frente a ella, el aire vibrando con una energía palpable que los envolvía. No había marcha atrás. Estaban al borde de lo desconocido. Juan sintió un nudo en el estómago. El miedo, ahora más presente que nunca, se entrelazaba con una curiosidad irresistible. El cazador, por otro lado, parecía tan sereno como un río en calma, como si todo lo que había experimentado hasta ese momento fuera solo un preludio, algo esperado y calculado. «Este es el momento», dijo el cazador con voz baja, casi reverente. Sus ojos, usualmente fríos y calculadores, ahora destilaban una pasión que nunca antes había mostrado. «Lo que está detrás de esta puerta nos cambiará, Juan. Pero no estamos preparados para lo que encontraremos. Sin embargo, debemos cruzarla». Con una determinación que se reflejaba en cada uno de sus movimientos, el cazador extendió su mano hacia la puerta. Al instante, la luz que salía de las grietas se intensificó, como si la puerta reconociera la presencia de su mano y la aceptara. Con un suave crujido, la puerta comenzó a abrirse, revelando una oscuridad profunda, pero vibrante, que parecía llenarlo todo. «¿Estás listo?», preguntó el cazador, mirando a Juan, su rostro imperturbable a pesar de la magnitud de lo que estaba por suceder. Juan no respondió de inmediato. La pregunta era más que simple curiosidad. Era una cuestión de vida o muerte. Había algo sobre la oscuridad que se extendía más allá del portal, algo que parecía estar en movimiento, esperando a ser descubierto. Era como si el mismo tiempo se detuviera por un instante, permitiéndoles entender lo que estaba por ocurrir. Y aunque todo su ser gritaba que no, que retrocediera, su mente le susurraba que no podía escapar de su destino. Tomó aire profundamente, casi con reverencia, y asintió. «Estoy listo», respondió, aunque las palabras salieron de su boca con un tono que sonó más a un susurro que a una declaración de certeza. La verdad era que, en el fondo, no lo estaba. Nadie lo estaría. Ambos cruzaron el umbral en silencio. Al entrar, la luz de la puerta se desvaneció detrás de ellos, dejando solo la penumbra densa que los rodeaba. Pero, a pesar de la oscuridad, había una extraña sensación de claridad. No era una oscuridad vacía, sino una que estaba llena de algo. Algo profundo, casi tangible, que lo rodeaba. De repente, una forma comenzó a materializarse frente a ellos. Era como una figura humana, pero no completamente. Se formaba y se desformaba constantemente, como si estuviera en un estado de cambio perpetuo. No tenía rostro, ni rostro definido, pero de alguna manera, Juan sentía su presencia, como si supiera que estaba siendo observado. «Bienvenidos», dijo una voz que parecía provenir de todas partes y de ninguna a la vez. La voz era profunda, resonante, y al mismo tiempo, suavemente inquietante. «Has cruzado el umbral, humanos. Lo que buscas está aquí, pero lo que encuentres no será lo que esperas. La verdad tiene muchas caras. Algunas son bellas, otras terribles». El cazador, con un gesto de respeto, dio un paso adelante. «Estamos preparados para ver, para conocer». «¿De veras?». La voz susurró, como si la pregunta tuviera un significado mucho más profundo. «El conocimiento que buscan es el que destruye, el que salva, el que convierte a los hombres en dioses o en locos.
Está más allá de cualquier entendimiento humano. Pero, si realmente desean ver, debéis estar preparados para lo que vendrá. Juan sintió como una presión invisible se ejercía sobre él, como si algo estuviera pesando sobre su mente, tratando de leer sus pensamientos. Cada fibra de su ser quería retroceder, huir de lo desconocido, pero algo dentro de él lo mantenía en pie, obligado a seguir adelante. El cazador asintió y luego, con una rapidez inesperada, comenzó a caminar hacia la figura en movimiento. Juan lo siguió, aunque la incertidumbre le estaba devorando. Mientras avanzaban, las sombras parecían disolverse y reconfigurarse, creando imágenes fugaces, como si los recuerdos de los dos hombres se mezclaran con la propia oscuridad que los rodeaba. Al llegar al centro de la figura, un destello de luz los envolvió. En ese instante, todo cambió. Las sombras se apartaron y lo que había sido una oscuridad profunda se transformó en una visión inmutable de claridad. De repente, se encontraron en un lugar completamente distinto. No era ni un espacio físico, ni un espacio temporal. Era más bien una amalgama de experiencias, un lugar donde el tiempo y el espacio ya no existían en su forma habitual. Aquí, el concepto de realidad se desmoronaba, y todo lo que habían conocido hasta entonces parecía irrelevante. Juan parpadeó, tratando de entender lo que ocurría, pero antes de que pudiera procesar lo que estaba sucediendo, la voz resonó una vez más, esta vez con una claridad ensordecedora. Bienvenidos a la verdad. Pero recuerda, no puedes volver. Has cruzado la línea. Ya no hay marcha atrás. Capítulo 15. La decisión. El aire estaba cargado de una electricidad palpable, como si el espacio mismo hubiera absorbido todo el peso de sus pensamientos y emociones. Juan y el cazador se encontraban en una especie de sala, aunque no era una sala en el sentido convencional. Era un lugar sin límites definidos, donde las paredes parecían ondular con cada respiración, como si el mismo ambiente estuviera consciente de su presencia. La figura que los había recibido se encontraba ahora frente a ellos, su contorno aún inestable, siempre transformándose, como si estuviera atrapada entre mundos. La voz que había hablado anteriormente seguía resonando en sus mentes, retumbando en sus almas. ¿Qué buscáis? La voz, que no parecía tener un origen específico, volvió a llenar el espacio, esta vez con un tono más grave, casi como un susurro oscuro que se colaba en sus pensamientos. Juan sintió un escalofrío recorrer su espalda. La pregunta parecía sencilla, pero en su interior comprendía que tenía un peso mucho mayor del que podía medir. El cazador, por su parte, permaneció quieto, su expresión impasible, como si ya supiera lo que debía hacer. Pero Juan no tenía esa certeza. Buscamos entendimiento, dijo Juan, aunque al pronunciar esas palabras, se dio cuenta de que no estaba completamente seguro de que era lo que realmente deseaban encontrar. ¿Era entendimiento lo que buscaban? ¿O algo más? La figura ante ellos emitió un leve suspiro, como si estuviera evaluando las palabras de Juan, desmenuzándolas, buscando algo más profundo en ellas. El entendimiento es solo una capa superficial, dijo la figura, y su voz se alzó, vibrando en el aire. Lo que en verdad buscáis está más allá de lo que vuestros ojos pueden ver, más allá de lo que vuestras mentes pueden comprender. Es el precio de cruzar este umbral. La verdad no es algo que se pueda consumir, es algo que devora. El cazador, por fin, habló. Su voz sonó profunda, resonante, con una certeza que Juan envidió. Estamos preparados para la verdad. Nos enfrentaremos a lo que venga. La figura parecía observar al cazador, evaluándolo, y luego asintió lentamente. Muy bien. Pero recordad esto, lo que ahora está ante vosotros no es solo un destino, sino una elección. Una elección que transformará todo lo que sabéis. Y no solo vosotros, sino todo lo que os rodea. Juan no pudo evitar fruncir el ceño. ¿Qué significa eso? ¿Qué elección? Una vez que paséis más allá de este umbral, no podréis regresar. Pero no todo lo que veáis será lo que parece. La verdad no tiene forma fija, y lo que se muestra puede cambiar según el que lo mire. Lo que está en juego no es solo vuestra vida, sino la vida de todo lo que os importa. Las palabras de la figura flotaron en el aire, llenas de un peso indescriptible, y una sensación de claustrofobia comenzó a apoderarse de Juan. El tiempo parecía haberse ralentizado, como si el universo estuviera esperando a que tomaran una decisión. Juan miró al cazador, buscando en su rostro algún indicio de duda,
algo que pudiera aliviar la creciente presión sobre su pecho. Pero el cazador permaneció imperturbable. No había miedo en su mirada. Solo una serenidad fría, como si todo esto ya fuera parte de un plan que había estado esperando ejecutar. «¿Entonces qué hacemos?», preguntó Juan, su voz temblorosa, pero llena de una necesidad urgente de comprender. La figura volvió a tomar forma, esta vez más definida, como si hubiera estado esperando esa última pregunta. «Debéis decidir si estáis dispuestos a pagar el precio de conocer lo que está más allá. El entendimiento y la verdad tienen su coste. Pero lo que obtengáis puede cambiar el curso de la historia». Un destello de luz surgió detrás de ellos, como una puerta invisible que se abría en la oscuridad. La luz era cegadora, tan brillante que parecía consumirlo todo, disolviendo cualquier sombra, cualquier duda. Sin embargo, no era solo la luz la que los llamaba. Era el poder de lo desconocido, de lo prohibido. El cazador dio un paso hacia adelante. «Estamos listos». Juan, aunque sintiendo una oleada de miedo recorriendo su ser, no pudo evitar seguirlo. A pesar de la incertidumbre, de las advertencias, sentía que no podía dar marcha atrás. Algo en su interior le decía que su destino ya estaba sellado, que lo único que quedaba era avanzar. La figura, al ver su decisión, inclinó ligeramente la cabeza, como si le diera su aprobación. «Entonces adelante. Pero recordad, la elección que toméis hoy os acompañará siempre. No hay vuelta atrás». Con un último suspiro, la luz cegadora envolvió todo a su alrededor, y todo desapareció en un parpadeo. La oscuridad los absorbió por completo. Capítulo 16. La revelación. La oscuridad se desvaneció con un parpadeo, como si el universo entero hubiera exhalado y dejado que la luz entrara. Cuando los ojos de Juan se ajustaron a la brillante claridad, se dio cuenta de que ya no estaban en el mismo lugar. La sensación de desorientación fue inmediata, pero no se detuvo. Miró a su alrededor y vio un paisaje que no se parecía en nada al mundo que conocía. Las tierras que se extendían ante él no eran áridas ni desoladas, como podrían haber imaginado al principio. En cambio, había una serenidad inquietante en el aire. Las colinas suaves y verdes se alzaban ante ellos, las sombras se estiraban perezosamente al caer la tarde, pero el silencio era absoluto. Un silencio tan profundo que parecía aplastar los propios pensamientos. Nada se movía, y todo parecía inmóvil, suspendido en una quietud tan absoluta que se sentía como un sueño. «¿Dónde estamos?», preguntó Juan, aunque su voz sonó ahogada, como si el aire mismo se hubiera vuelto espeso, denso. El cazador, que hasta ahora había permanecido tranquilo, observó a su alrededor con una mirada de calma absoluta, como si esto fuera exactamente lo que esperaba. «En el límite», respondió. «Estamos en el lugar entre mundos». Juan frunció el ceño, sin comprender completamente. ¿El lugar entre mundos? ¿Qué significa eso? El cazador le dirigió una mirada penetrante, como si intentara leer la profundidad de su alma. Significa que estamos en la frontera de lo conocido. Aquí, el tiempo y el espacio no funcionan como en el mundo real. Las leyes de la naturaleza son diferentes. Lo que antes era inalcanzable ahora es accesible. Lo que antes era impensable ahora se revela. Juan comenzó a comprender, pero aún no podía aceptar la magnitud de lo que se les había presentado. Al mirar de nuevo, vio que el paisaje no solo era extraño, sino también algo fugaz. Las formas en el horizonte cambiaban con cada parpadeo, como si la realidad misma estuviera reformándose constantemente, como un sueño que se escapa entre los dedos. La tierra parecía viviente, respirando, pero sin un ser que la habitara. «Este lugar», continuó el cazador, «es lo que hemos buscado. El umbral entre la existencia y la no existencia, entre la verdad y la mentira». Juan intentó asimilarlo todo. No podía entender cómo un espacio tan tranquilo podía esconder tanto misterio y peligro. «¿Y la verdad?», preguntó, la inquietud marcando su voz. «¿Dónde está la verdad aquí?». El cazador no respondió inmediatamente. Se acercó a un pequeño arbusto que crecía solitario en medio del campo. Se detuvo frente a él y observó sus hojas con una intensidad casi reverente. «La verdad está aquí», dijo finalmente. «La verdad no es una revelación sencilla. Es como este arbusto. Está lleno de vida, pero esa vida tiene espinas que pueden cortar. ¿Estás preparado para enfrentarlas?». Juan sintió una oleada de incertidumbre y miedo,
pero algo dentro de él le decía que no podía dar marcha atrás. De alguna manera, había llegado hasta aquí, y ya no había forma de retroceder. «Estoy listo», dijo con voz firme, aunque su corazón palpitaba con fuerza. En ese momento, la figura que había estado guiándolos apareció de nuevo. Esta vez, su forma era aún más nítida, y la luz que irradiaba parecía originarse directamente de ella. No parecía humana, ni animal. Era un ser de pura energía, una entidad cuyo propósito Juan aún no comprendía por completo. «Habéis llegado», dijo la figura, su voz resonando en el aire. «Pero esto no es el final. Esto es solo el comienzo». La frase dejó una sensación de pesadez en el aire, como si una sombra se alzara sobre ellos, un recordatorio de que lo que habían elegido no era simplemente un camino, sino una transformación profunda. La figura levantó una mano y señaló un sendero que se extendía más allá de las colinas. «Seguid este camino», dijo. «Cada paso que deis será un paso hacia lo desconocido, y la verdad que busquéis será una carga tan grande como el poder que poseeréis. No hay vuelta atrás. Y recordaréis siempre este lugar, este umbral, como el punto en que todo cambió». El viento sopló con más fuerza ahora, llevando consigo una sensación de urgencia. La verdad estaba al alcance, pero Juan sentía que cada paso hacia ella lo alejaba más de la vida que conocía. El cazador dio un paso hacia el sendero sin vacilar, y Juan, con el corazón acelerado, lo siguió. Mientras avanzaban, el paisaje se transformaba a su alrededor. El suelo se volvía irregular, y las sombras crecían más largas. Juan no sabía si estaba listo para lo que vendría, pero una cosa era cierta, no podía detenerse ahora. El umbral ya se había cruzado, y ahora, la única opción era seguir adelante. Capítulo 17. La profundidad del abismo. El sendero que Juan y el cazador seguían se estrechó a medida que avanzaban, rodeado de un espeso manto de niebla que los envolvía con un susurro constante. La oscuridad había comenzado a caer, aunque el lugar parecía estar sumido en un atardecer eterno. Todo alrededor de ellos parecía tener un aire de suspensión, como si el tiempo mismo estuviera esperando un acontecimiento crucial. El cazador avanzaba con paso firme, pero su rostro no mostraba ninguna emoción. Juan lo miraba, tratando de encontrar algo en sus ojos, alguna pista sobre lo que estaba sucediendo, pero solo veía la misma determinación inquebrantable que había mostrado desde el inicio. «La verdad nunca es lo que uno espera», dijo el cazador, como si hubiera leído los pensamientos de Juan. «A veces, es más bien un peso, una carga. Pero si uno está dispuesto a cargarla, se convierte en una herramienta poderosa». Juan no estaba seguro de lo que eso significaba, pero sentía el peso de sus palabras en su interior. La atmósfera de aquel lugar lo oprimía de una manera que no podía describir. No era un miedo tangible, sino una sensación de que algo estaba a punto de suceder, algo que cambiaría todo lo que conocía. Poco después, llegaron a una especie de claro en medio de la niebla. En el centro, una gran piedra negra se alzaba, cubierta por un brillo sutil que parecía emanar de ella, como si tuviera vida propia. Era una piedra que Juan nunca había visto, pero que sentía profundamente familiar, como si hubiera estado esperando allí toda su vida. «Este es el punto crucial», dijo el cazador, deteniéndose ante la piedra. «Aquí es donde las respuestas se revelan, pero también donde se pierde algo irremediablemente». Juan observó la piedra con cautela. Había algo en ella que lo atraía y, al mismo tiempo, lo repelía. Su superficie era lisa, pero sus contornos parecían cambiar sutilmente con cada mirada que le daba, como si el objeto mismo tuviera un movimiento interno. Estaba claro que no era solo una piedra. Era algo más. «¿Qué es esto?», preguntó Juan, su voz llena de una mezcla de reverencia y temor. «Es el umbral final», respondió el cazador. «Es el punto donde se cruzan las líneas del conocimiento y la ignorancia. Solo aquellos que tienen la fortaleza de enfrentarlo pueden comprender lo que yace más allá de él. Pero muchos se pierden en el intento». Juan tragó saliva. No estaba seguro de querer saber lo que se ocultaba tras ese umbral, pero algo en su interior le decía que no podía dar marcha atrás ahora. Había cruzado tantos límites, había ido tan lejos, que la idea de detenerse le parecía más aterradora que cualquier cosa que pudiera encontrar en ese lugar. Con un suspiro profundo, Juan se acercó a la piedra. Tan pronto como sus manos tocaron su superficie fría, un destello de luz lo envolvió. No era una luz cegadora, sino una suave, como si el mismo aire se hubiera convertido en resplandor.
Entonces, la voz del cazador resonó en su mente, más fuerte que nunca. Este es el precio. Para conocer la verdad, debes estar dispuesto a perderte a ti mismo. Antes de que Juan pudiera reaccionar, una oleada de imágenes y pensamientos comenzó a invadir su mente. Las visiones eran como fragmentos de otros mundos, de otras realidades, de momentos que nunca había vivido pero que sentía como si fueran suyos. Vio su propio rostro, pero en un escenario completamente diferente. Vio su vida, pero con decisiones tomadas de manera distinta. Todo se mezclaba de una forma que era casi insoportable. Este es el abismo, pensó Juan, sintiendo el peso de la palabra en su mente. No podía distinguir entre lo que era real y lo que era una ilusión. Cada imagen parecía intercalarse con las otras, distorsionándose, desvaneciéndose, solo para aparecer nuevamente con más intensidad. Y en medio de todo eso, la piedra comenzó a emitir un suave murmullo, como si estuviera susurrando algo que no podía entender. Era como si la piedra estuviera contándole historias que nunca había escuchado, secretos que nunca había imaginado, pero cada palabra que escuchaba lo dejaba más confundido que antes. La verdad, la verdadera verdad, era demasiado para asimilar. En un instante, la luz se desvaneció, y todo volvió a la normalidad. El suelo bajo sus pies ya no era inerte. Sentía la vibración de la tierra, como si la vida misma hubiera vuelto a él. «Has pasado la prueba», dijo el cazador, su voz ahora menos distante, como si hubiera estado esperando ese momento. «Lo que ves ahora, lo que has experimentado, es solo una fracción de lo que puedes entender. Pero no todo se debe conocer, no todo debe ser desvelado. El conocimiento tiene un costo». Juan no sabía si debía sentirse aliviado o angustiado. Había experimentado algo profundo, algo que había tocado el fondo de su ser, pero al mismo tiempo, no podía deshacerse de la sensación de que aún había mucho más que descubrir, más que comprender. «¿Qué ocurre ahora?», preguntó finalmente, tratando de recuperar el control de sus pensamientos. «Ahora», respondió el cazador, «te enfrentarás a la verdad que has buscado. Pero recuerda, la verdad no siempre es liberadora. A veces, es un fardo». Juan miró la piedra una vez más, sabiendo que lo que había tocado allí, lo que había visto, nunca lo abandonaría. Ya no podría vivir de la misma manera, ya no podría regresar al mundo de antes. Algo había cambiado dentro de él, y ese cambio era irreversible. Capítulo 18. El desenlace de las sombras. El viento había comenzado a soplar más fuerte, arrastrando con él la niebla que envolvía todo el paisaje. El cielo, antes gris y pesado, había dado paso a un tono rojizo, como si el sol nunca se atreviera a descender por completo. Los árboles a su alrededor, aunque altos, parecían estar agachándose, como si también temieran lo que se avecinaba. Juan no sabía qué hacer con la revelación que había experimentado. La piedra, aquel umbral que había tocado, seguía resonando en su mente. No era solo una sensación fugaz. Había sido una experiencia palpable, vívida, como si hubiera tocado la esencia misma del universo, pero también había dejado un vacío en él. Una sombra que no podía sacudirse. A su lado, el cazador había permanecido en silencio desde que la luz de la piedra se desvaneció. Parecía distante, sumido en sus propios pensamientos, aunque su mirada estaba fija en el horizonte. Era como si estuviera esperando algo, pero Juan no podía entender qué. «Lo que has visto», dijo el cazador, sin volverse hacia él, «no es todo lo que hay. No puedes quedarte solo con esa visión. El mundo está lleno de sombras, y algunas de ellas no pueden ser desveladas, pues nos arrastran al abismo. La verdad puede ser peligrosa cuando no se sabe cómo manejarla». Juan lo miró, sintiendo una punzada en su pecho. ¿Acaso era eso lo que había estado buscando todo este tiempo? ¿La verdad que había tocado con sus propias manos? ¿El precio de conocerla era este vacío, este abismo interior que ahora lo consumía? «¿Qué debo hacer?», preguntó finalmente, la voz un susurro, casi como si temiera que las palabras pudieran invocar más oscuridad. «¿Qué pasa si no puedo soportarlo?». El cazador giró lentamente hacia él, sus ojos como espejos de una sabiduría antigua y terrible. «Entonces debes aceptar lo que eres, Juan. Debes entender que la vida no es solo lo que percibimos. Lo que has tocado no es una verdad absoluta. Es solo una parte de un todo mucho más grande. Y tú debes decidir si quieres seguir buscando o si prefieres quedarte con lo que conoces». El silencio que siguió fue pesado.
Juan cerró los ojos por un momento, intentando asimilar lo que acababa de escuchar. ¿Qué le quedaba por hacer después de todo esto? La verdad no era como esperaba. No era liberadora, sino abrumadora, como un océano imparable que arrastra todo a su paso. Pero si sigo buscando, comenzó a decir, ¿qué más habrá en la oscuridad? ¿Hay algo que realmente valga la pena encontrar? El cazador, al escuchar estas palabras, se acercó y colocó una mano sobre el hombro de Juan. Eso solo tú puedes saberlo. La oscuridad no es siempre algo malo. A veces, es el lugar donde nacen las respuestas. Solo cuando aceptamos lo que nos aterra, podemos comprender su verdadero significado. Pero nunca olvides que, si decides continuar, no serás el mismo. Juan respiró hondo, mirando la vasta extensión del paisaje que se extendía ante él, el horizonte que parecía tan lejano y, al mismo tiempo, tan accesible. El cazador había dicho la verdad. No podía seguir ignorando lo que había experimentado. No podía seguir huyendo de las sombras que lo habían perseguido desde el momento en que tocó la piedra. Entonces seguiré, dijo finalmente, su voz más firme. Seguiré buscando, aunque no sé qué esperar. El cazador asintió, un leve gesto que parecía aprobar su decisión. Eso es lo que hace el hombre valiente, Juan. Acepta su destino, incluso cuando no sabe qué le espera. Con esas palabras, el cazador se apartó, caminando lentamente hacia la oscuridad que se extendía más allá del claro. Juan lo siguió, dando un paso hacia lo desconocido, hacia un futuro que, aunque incierto, le ofrecía una oportunidad de entender lo que realmente significaba la verdad. En ese momento, entendió que la búsqueda no era solo por respuestas, sino por aceptarse a sí mismo, por comprender que las sombras y las luces, el conocimiento y la ignorancia, son parte de un mismo camino. Y así, avanzó hacia lo desconocido, sabiendo que el verdadero desafío no era descubrir lo que estaba oculto, sino vivir con lo que ya había descubierto. Capítulo 19. La última prueba. El viento, que antes había sido una caricia silenciosa, ahora se había transformado en un estrépito feroz, como si la naturaleza misma intentara impedir el avance de Juan. Cada paso que daba, el suelo bajo sus pies se sentía más pesado, como si la tierra estuviera resistiéndose a dejarlo ir. El cazador avanzaba sin mirar atrás, sus pasos firmes y seguros. Era como si no le afectara el cambio en el ambiente. Juan, por otro lado, sentía el peso de cada instante. El aire ya no solo era frío, sino denso, cargado de una extraña electricidad que parecía alterar todo lo que tocaba. Las sombras parecían alargarse a medida que se adentraban en el bosque, y algo en el ambiente sugería que ya no estaban caminando en el mismo mundo que conocían. ¿Qué hay más allá de esta oscuridad?, preguntó Juan, su voz cortada por la fuerza del viento. Su mente, cargada de preguntas, no podía dejar de buscar respuestas. El cazador no respondió de inmediato. Solo continuó adelante, como si todo estuviera ya escrito. De repente, se detuvo ante un pequeño claro. Allí, el viento se calmó, y el aire parecía más denso, más opresivo. «Es aquí», dijo el cazador en un tono bajo, casi reverente. «Lo que buscas, lo que temes encontrar, está justo frente a ti». Juan miró alrededor, intentando entender lo que le decía, pero no veía nada que le pareciera diferente. El claro estaba vacío, la oscuridad envolvía todo, pero no había nada que destacara como una señal clara. Lo que buscas no siempre es un objeto o un lugar. Es una verdad que te acecha desde dentro, que te lleva a lugares donde ni tú mismo quieres ir, continuó el cazador. Y este es el último paso de tu búsqueda. Es el momento en que debes enfrentarte a lo que no quieres aceptar. Juan dio un paso adelante, mirando el espacio con más detenimiento. Sus manos sudaban, y el corazón le latía con fuerza en el pecho. Sabía que estaba a punto de enfrentarse a algo que cambiaría todo lo que había conocido, algo que no podía deshacer, no podía huir. «¿Qué tengo que hacer?», preguntó, temeroso de la respuesta que sabía que ya le había sido ofrecida muchas veces. «Solo hay una cosa que puedes hacer», respondió el cazador, girándose hacia él. «Aceptar la oscuridad. Aceptar que no siempre habrá luz en tu camino, que la verdad no siempre será clara, y que, a veces, el enfrentarse a lo desconocido es lo único que te quedará». En ese momento, Juan comprendió lo que significaba todo esto. La verdad no era una búsqueda simple de respuestas. No era una promesa de paz o iluminación, sino una aceptación de lo que uno es y lo que el mundo,
en su vasta complejidad, exige. La verdad era confrontar las sombras sin huir de ellas, aceptar que la luz y la oscuridad eran partes de un mismo todo. Con un suspiro profundo, Juan se adelantó, dando su último paso hacia la oscuridad. El cazador lo observaba en silencio, como un testigo del inevitable destino que se había forjado. Juan ya no estaba buscando respuestas, ya no estaba buscando huir. Solo quería comprender. Y, al hacerlo, entendió que no habría regreso. El viento cesó completamente. La quietud era profunda. Frente a él, solo quedaba la oscuridad, su compañero final, su última verdad. Y en esa verdad, Juan comenzó a ver, no con los ojos, sino con el alma. La oscuridad no era su enemiga. La oscuridad era parte de él, de todos los seres humanos. Al frente, una sombra se alzó, como si esperara que él avanzara hacia ella. Ya no era necesario mirar atrás. Ya no era necesario entenderlo todo. La búsqueda había llegado a su fin. Capítulo 20. El encuentro con la miel silvestre. El aire en el claro estaba quieto, un susurro de calma que envolvía el paisaje, como si el mundo entero contuviera el aliento. Juan había dado su último paso hacia la oscuridad, y en ese instante, la realidad a su alrededor comenzó a disolverse. La sombra que había visto al frente no era una figura tangible, no era algo físico, sino una manifestación del vacío que había aprendido a aceptar. Un aroma dulce, casi embriagante, comenzó a llenar el aire. Era una fragancia familiar, pero extraña al mismo tiempo, como si viniera de un lugar lejano, como si las mismas raíces de la tierra estuvieran susurrando secretos olvidados. De repente, la miel silvestre, la esencia misma de la naturaleza que había guiado su búsqueda, se hizo presente. Era como si un velo se hubiera levantado, y ante él apareció un paisaje desconocido. Un campo cubierto de flores que nunca había visto antes, pero que, al mismo tiempo, le parecían conocidas. Las flores no solo estaban vivas, sino que también parecían cantar, cada una a su manera, con una vibración que resonaba en lo más profundo de su ser. La miel silvestre, como una fuerza tangible, comenzó a emanar de las flores. Juan observó con asombro cómo las pequeñas gotas doradas se elevaban hacia el aire, mezclándose con el viento que ahora soplaba suavemente, como una caricia que abrazaba todo a su paso. Sin embargo, a pesar de la belleza del paisaje, algo le decía que no debía dejarse llevar por la calma exterior. El cazador le había advertido que la verdad no siempre es lo que parece, que la oscuridad no siempre es algo a temer, pero la miel silvestre era un recordatorio constante de la dualidad que vivía dentro de él. Juan dio un paso adelante, sin vacilar, con la certeza de que lo que había descubierto no era solo una búsqueda externa. Era un viaje hacia su interior, hacia la comprensión de sus propios temores y deseos más profundos. Fue entonces cuando escuchó una voz suave, como un eco lejano que venía desde las entrañas de la tierra misma. «Has llegado lejos, Juan», dijo la voz. «La miel silvestre es el símbolo de todo lo que has vivido, de todo lo que has aprendido y, a su vez, de todo lo que aún te queda por entender». Juan miró alrededor, buscando la fuente de la voz, pero no la encontró. La voz estaba en todas partes y, al mismo tiempo, en ningún lugar. Lo que has encontrado aquí no es solo un lugar, no es solo un destino. Es la comprensión de que todo lo que has vivido, todo lo que has sentido, es solo una parte de la verdad que buscas. La miel silvestre no es solo un néctar dulce, es el veneno que libera la sabiduría. Lo has tocado y ahora, lo llevas contigo, continuó la voz. Juan sintió una presión en el pecho, como si algo dentro de él estuviera despertando, algo que había permanecido dormido durante toda su vida. Un conocimiento profundo y ancestral, algo que le había sido entregado por el viaje, por la aceptación de la oscuridad y la luz, por la miel silvestre. No tienes que entenderlo todo ahora, dijo la voz. Pero cada paso que des a partir de aquí, cada decisión que tomes, será guiado por la verdad que has descubierto. Y esa verdad no se encuentra en un solo lugar, ni en un solo momento. Está en todo lo que eres y todo lo que serás. Juan cerró los ojos por un momento, respirando profundamente. Ya no sentía miedo ni ansiedad. No había nada que temer, nada que entender por completo. Todo lo que había aprendido, todo lo que había aceptado, estaba dentro de él. La miel silvestre no era solo un símbolo de lo que había sido, sino de lo que aún podía ser. Abrió los ojos lentamente. El paisaje seguía allí, vibrante, lleno de vida, pero ahora veía algo más.
Vio cómo las flores brillaban con una luz propia, cómo el viento jugaba con las gotas de miel en el aire, cómo todo en este mundo estaba conectado de una manera profunda y misteriosa. Juan había llegado al final de su búsqueda. No porque hubiera encontrado la respuesta definitiva, sino porque había comprendido que la respuesta era el viaje mismo, el proceso de aceptación y transformación. El cazador, que había permanecido en silencio a su lado, sonrió con una leve expresión de satisfacción. La miel silvestre es solo un reflejo de tu propio ser, Juan. Has aprendido lo que necesitabas aprender. Y con esa última verdad, el cazador dio un paso atrás, perdiéndose en la niebla que comenzaba a cubrir el campo. Juan se quedó allí, en el claro, respirando profundamente, sabiendo que la búsqueda había terminado. Pero, en realidad, apenas comenzaba. Y así concluimos este capítulo. Si disfrutaste de esta historia, no olvides darle me gusta y suscribirte al canal para no perderte las próximas entregas. Tu apoyo es muy importante para seguir trayéndote más contenido como este. Gracias por escuchar y hasta la próxima.